suspende el tarifazo. La Corte Suprema de Justicia le da razón al fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Este fallo que el gobierno apeló y esta apelación que llegó hasta aquí. Es un fallo recontra estricto con el gobierno. En términos políticos es un cachetazo sin duda. Ahora, no dice nada la Corte, o sea que le da la vía libre a los aumentos que tienen que ver con el gas industrial, comercial y con el gas que consumen las centrales eléctricas, que es el otro 73% del consumo. Lo normal es que los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Por lo tanto, se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior. Tenemos que trabajar en la Argentina en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda, ya hace varios años, producto de malas políticas. Hemos resuelto un paro nacional educativo para el día 24 y hemos resuelto también una jornada nacional de protesta el día 2. La primera medida que tomó Mauricio Macri fue dejar de cobrarle impuestos a los ricos. Después nos metió un tarifazo. Después vinieron los despidos masivos. ¿Qué quiere? ¿Que la gente lo aplauda, le agradezca? No hay ninguna razón para aplaudir a este sarnoso hijo de que tenemos de presidente. Bueno, las últimas palabras de la venta. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Fueron muy finas. Sí, las de Luis Delía hacia el presidente de la Nación. Y así estamos en la Argentina. Un día pesado, la verdad que cargado de información y de mucho trabajo. Si alguien creía que con el fallo de la Corte todo esto iba a tener un poquito de freno, digamos que no es así. ¿Cómo te va, Damián Dipache? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Bien? A ver, espera, antes de irme a eso, bienvenidos a todos los nuevos invitados que tenemos. Barleta. Gracias. Gustavo. Muchas gracias, Mónica. ¿Me contás cortito el Muy fallo? básicamente, el fallo suspende el tarifazo para los clientes residenciales. Los clientes residenciales consumen el 26% del gas. Pero guarda, que esto que en un primer momento pareció bastante favorable al gobierno, porque solo suspende el ingreso del 26, cuando te enterás que en realidad ese 26 se consume el 60% de la plata que el gobierno invierte en los subsidios. Es decir, el gobierno kirchnerista le da mucho más subsidio al cliente residencial que al cliente comercial, que al cliente industrial, ¿no es cierto? Entonces, acá va a haber que saber en algún momento cuánta plata significa eso. De todos modos, guarda, porque lo que hace la Corte es suspender el fallo para los residenciales, manda a hacer audiencia pública. Si la pueden hacer en 3 semanas, como dijo Marcos Peña hoy, tal vez en un mes y medio ya podría estar habilitándose el cobro del tarifazo. Pero guarda, nunca retroactivo, siempre para adelante. Exacto. Y zafán los meses que más consumimos, que fueron el otoño helado que tuvimos y un invierno más o menos. Con lo cual el tarifazo sería mucho más suave. Damián, como información de último momento, fue la Cámara de GNC que presentó, no para preguntarte la voz, pero imagino va a llegar de la misma forma amparos por parte de las pymes, por parte de las pequeñas empresas, que son las más castigadas. Bueno, es decir, sí, ¿cuán desahuciados se sienten ustedes con el fallo? Claro, la realidad es que justamente no hubo por parte de un amparo para el comercio y la industria, porque justamente el amparo no fue para ese sector, sino que fue para el consumidor. Exacto. Entonces, a ver, le pega de lleno a la pyme muy fuerte ese 500%, que fue el tope que fijó el gobierno. ¿Por qué? Porque la realidad es que la pyme no distribuye costo igual que la gran empresa. No. Entonces, vos tenés que ver cuál es el nivel de incidencia del costo de la energía en la pyme. Ahí CAME planteaba una propuesta muy interesante. Acá metés en la misma bolsa electricidad y gas. Para vos. Estoy metiendo gas. Ok, listo. Y dentro de lo que es gas, la realidad es que vos tendrías que haberlo hecho en forma gradual, teniendo niveles de incidencia bajo, medio y grande. Ahora vos fíjate lo que pasa en una pyme con este nuevo cuadro tarifario a partir del fallo de la Corte. Con el tope de 500. Con el tope de 500. En una pyme de una gran incidencia, por ejemplo, de un 20%, eso le implica que un aumento del 500% es un 100% de sus costos totales. ¿Escuchaste, no? Una pyme que el 20%, por ejemplo, una fábrica de cerámica, utiliza mucho gas. Claro. El 20% de incidencia tiene en el costo de producción, la energía, gas. ¿Cuántas pymes usan mucho gas? Bueno, ¿qué porcentaje? El volumen empresario en Argentina, el 97% son pymes. De ese 97%, el 50% usan tanto energía como gas, mucho.
Y no pueden distribuir los costos igual que las grandes empresas. En un momento, Silvia, donde la contracción de las ventas minoristas fueron del 6,6%, y un dato importante, la inversión industrial productiva PYME cayó un 5,5%. Entonces tenés aumento de tarifa, presión tributaria, caída de ventas. La realidad que es un licuado... Caída del empleo. Y caída del empleo. Diputado Barleta, buenas tardes. Perdón, Marian, ¿cómo está usted? Bien, hoy tuvo palabras poco fuertes quizás, ¿no? En la radio, en el cruce con algunos oyentes de una de las radios. No, para nada, no me crucé con ningún oyente. Pero le mostraron los mensajes. No estaba de acuerdo con lo que yo planteaba, nada más. Por ejemplo, un oyente que se quejaba por el aumento del gas y tiene termotanque. Yo le decía simplemente que el termotanque es caro y consume mucho gas y que le recomendaba que lo cambie por un calefón, nada más. Él me dijo, sí, porque yo no tengo red de gas. ¿Y sabes por qué no tenés red de gas? Porque este país, que en un momento tuvo autoabastecimiento energético, dilapidó por la corrupción, por la ineficiencia, y hoy nos gastamos 13.000 millones por año. Pero antes de entrar en el tema de fondo, quiero decir que hay una buena noticia para la Argentina. Ahora hay un gobierno que cumple con los fallos de la Corte Suprema. A diferencia del gobierno anterior, que no cumplía con los fallos de la Corte Suprema. Digo, no es un dato menor. No. María, perdón. Sí, no, que si es de cuestión de cumplir de fallos, hola Clarín, vamos cumpliendo los fallos de la Corte. Pero aparte de esa... Pero a ver, ¿qué tiene que ver el gobierno con Clarín? Si se trata... Bueno, a ver, no, pero es que, pero María, vos no podés, estamos hablando de la energía y vos decís que Clarín cumple con el fallo de la Corte. ¿Qué tiene que ver? Yo lo agredí a usted. Clarín. Sí, me dijiste a mí, hola Clarín. Sí, me miraste a mí. Hola Clarín, al gobierno. No, a mí me dijiste. ¿Pero qué tiene que ver Clarín? No tiene nada que ver con Clarín. ¿Qué tiene que ver Clarín? No, pero se refiere al cumplimiento de los fallos. Pero bueno, pero a ver, Clarín, Aníbal Fernández, el gobierno anterior. Si vamos a nombrar, son unos cuantos, ¿no? Digo, hay un fallo que justo no se cumplió, justo, por eso digo, hubiera estado buenísimo cumplirlo. Pero aparte de eso, lo que quería decir es que hay una cuestión en el fallo de la Corte de hoy que es seria y que me parece que va a tener que ser analizada sobre todo por las empresas que van a ganar mucho. Por ejemplo, Shell. ¿Qué pasaba antes? Se decidía por estricta normativa que aquellos que en la cadena de distribución, los que sacaban energía de los pozos, digamos, boca de pozo, invirtiendo dinero se les pagaba 7, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no invertían en pozos nuevos, se les pagaba 2. Entonces, de esa manera, que era una especie como de incentivo a producir más energía. En este caso, lo que la Corte dijo es que queda librado al libre mercado. Por lo tanto, se estableció que la tarifa es 5. Es decir, que las empresas, como por ejemplo Shell... Perdón, ahí es internacional. No, pero perdón. No, quiero saber si corre o no corre el tema del precio internacional. Quiero terminar. No corre porque no sale lo mismo sacar el gas en las diferentes cuencas. Pero quiero terminar. Depende de la cuenca, te sale un precio u otro. Quiero terminar. Lo que la Corte dice es que queda librado al mercado. Por lo tanto, el problema es que las empresas pueden seguir trabajando los pozos viejos, que antes se les pagaba 2, a 5 ahora van a cobrar, o sea que ganan 3 sin invertir. Pero Mariana, la Corte no dice eso. La Corte dice que si vos no querés hacer audiencias públicas, deja el precio librado al mercado. Si lo regula el Estado, hay que hacer audiencia pública. Eso es lo que dice la Corte. Y el gobierno parece que no quiere todavía. Un minuto, Mariana, por favor, un minuto. Vamos a ver exactamente qué es lo que dice la Corte en el fallo. La Corte contra el tarifazo. Se suspende el tarifazo. La Corte Suprema de Justicia le da razón al fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Este fallo que el gobierno apeló y esta apelación que llegó hasta aquí. Es un fallo recontra estricto con el gobierno. En términos políticos es un cachetazo sin duda. Los puntos clave del fallo de la Corte. La decisión se circunscribe al colectivo de los usuarios residenciales. Un fallo salomónico, ¿no? Porque le da un poco la razón a los que reclamaron por los usuarios residenciales y al Estado le significa, desde el punto de vista fiscal, un cierto dinero, porque es el 30% de todo lo que se consume de gas, ¿no? De la demanda, es el sector residencial.
El aumento sigue vigente para industrias, comercios y pymes. Para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública previa es de cumplimiento obligatorio. Se mantiene la tarifa social. Ahora, no dice nada la Corte, o sea que le da la vía libre a los aumentos que tienen que ver con el gas industrial, comercial y con el gas que consumen las centrales eléctricas, que es el otro 73% del consumo. El comerciante, también militando en su asociación, junto a sus pares, para que no le apliquen tarifas que no va a poder pagar y que va a tener que terminar cerrando su comercio. Freno al tarifazo. ¿Bueno o malo para el gobierno? Y es la pregunta que nos venimos haciendo todos, porque uno cuando leía el título hoy bien temprano al mediodía empezaba a creer que en realidad era un revés para el gobierno, pero a medida que va leyendo el fallo se da cuenta que en realidad no están así, porque del consumo de gas, como explicábamos antes, es tan solo el 26% el usuario residencial, que es justamente lo que buscó a favor la Corte Suprema. Gustavo López, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero quiero aclarar una cosa que dijo Barletta y yo no coincido. El gobierno anterior cumplió todos los fallos de la Corte. Cuando la Corte declaró inconstitucional la reforma judicial, se acató. ¿Los jubilados? Todo. ¿El caso del sur? No, el caso del sur no es el gobierno nacional, no. Es el gobierno provincial. Pero tampoco de Santa lo cumplió. Cruz. No, pero lo que digo es, el gobierno nacional cumplió estrictamente todos los fallos de la Corte. Con los jubilados, preguntale. No, también, todos los fallos de la Corte. Entonces, a lo que voy es... desgastado. ¿Qué? Vicepresidente. Pero esperaban que se mueran los jubilados para pagarle. Yo no interrumpí a nadie. Ahora quiero aclarar lo siguiente. Ahora quiero aclarar... No, después digo, si no son mitos. El gobierno anterior no cumplía los fallos de la Corte. Cumplimos todos los fallos, absolutamente todos. Los que nos gustaban y los que no nos gustaban, como corresponde. Ahora voy a lo siguiente. Y yo creo que la Corte anterior, de 7 miembros, y esta es mi opinión personal, fue la mejor Corte que hemos tenido en 33 años de democracia, porque no se sabía para dónde iba a fallar, cómo, de qué manera. Pero no estamos discutiendo No, la Corte, Lo que digo es, y el gobierno cumplió estrictamente todos los fallos de la Corte. Ahora lo que vi, opinaba sí políticamente, que es otra cosa. Yo creo que no es o bueno o malo para el gobierno. Yo creo que el aumento de tarifas fue desprolijo, se aumentó en algunos casos entre el 1.200 y el 2.000%, después se bajó al 400 y 500. Pocos casos. ¿Qué? Lo que digo es, no sí, fue desprolijo definitivamente, no hay nadie que lo discuta. No se justificó, ya la Corte falló. No se justificó ni el 1.200, ni el 400, ni el 500. Yo creo que la Corte cumple con su deber. ¿Cuánto pagas de electricidad? No, lo que digo es ¿cuánto pagas de electricidad? No se justificó. Pero vamos a hablar sobre números. ¿Cuánto pagas de electricidad en Capital? Minuto. No sigan discutiendo. Tengo que ir a la pausa. Dame un segundo. Decimos pausa. ¿Cuánto pagás? Enseguida volvemos. Y vamos a saber cuánto paga Gustavo. Obviamente estamos discutiendo, siempre son muy ricos los cortes, pero lo que queríamos saber era, íbamos a decir cuánto paga cada uno de nosotros de luz. ¿Gustavo? 650 pesos. 650. ¿Mariana? 457 pagué la última vez. Bien. ¿Cuántos viven en tu casa? Mi hija y yo. 2. Yo pago 100 pesos. ¿Vos? 480, pero pagaba 65. Bien. Pero vos estás diciendo antes del aumento o después. Minuto. No, ¿antes o después? ¿Antes o después? Ahora. No, porque él dijo... Yo digo después. Ahora. Antes pagaba 60. No estamos comparando cosas distintas. ¿Cuánto pagas? ¿Antes o después? ¡Ahora! Con el aumento no me llegó. Antes pagaba... Pero es que el aumento está suspendido, Silvia. Ok. Pero igual llegó algo. Está bien. A él le llegó. No, igual a alguna... ¿Cuánto pagas de luz? 420. Ok. O sea, por 2 meses, pesos, por Silvia. 2 meses. Casi 800 pesos con 2 hijos, una familia grande. Ok, yo pago 400, Barletta me dijo barato, vivo yo sola. 200 pesos por mes. 200 pesos por mes. 200 pesos por mes. Yo llego a pagar. Vas a cenar una noche y ya pagas. Y no estoy llegando a pagar 2.600. Gastaste mucho. Lo que creo es que el gobierno... A mí no me preguntó. Sí te pregunté. No me preguntó. Que no me contestó. 2.000... No, le preguntó a Dipache. 2.600 he llegado a pagar de luz el año pasado y, por supuesto, sin el aumento nunca tuve subsidio. ¿El año pasado? ¿Qué tenés una pileta climatizada? Una fábrica tenés. 3.800 pesos. No, de ninguna manera. Lo invitaría a mi casa. ¿De Cristina no para tenía eso? Sí, no tenía subsidio, nunca tuve el aire acondicionado fuera del lugar. Llamá a un lugar. electricista porque tenés una pérdida. No, de ninguna manera. Llamá a un electricista porque tenés una Ya pérdida. lo hice, créame que como yo, sin subsidio, como en el corredor. Lo que sabemos que sucedió es que cuando vino el aumento... ¿Puedo terminar? Sí, perdón.
Yo vivo en un lugar donde automáticamente, en el momento en el que se otorgan los subsidios, se levantaban los subsidios. Había zonas en la capital federal, en el Gran Buenos Aires, donde pasaba esto. Con el aumento, esto vamos con la luz. La luz, la verdad que la última vez, con el tema del aumento, y demás, pagué creo que cerca de 800 y pico. Ahora bien, a mí la boleta del gas me llegó en la primera parte del aumento, donde el aumento no llegaba al tope del 400%. 3.800 pesos de gas me llegaron. Uno miraba la factura y decía... Pero algo que no cierra, Mumi. ¿Cómo pudiste pagar el año pasado 3.800 y este año 800? No, de gas me llegaron 3.800, de luz 2.600 se lleva a pagar. Bueno, les traería vamos a ver, volviendo al tema más yo me bajé del subsidio. Perdón, un segundito. Ella también se bajó del subsidio. Hay zonas subsidiadas, había zonas directamente subsidiadas. Yo quería hacer un comentario que me había quedado pendiente respecto de la situación del sector empresario, comercial e industrial, ¿no? Que es preocupante. Que es preocupante. En el año 2011, Cristina, con imagen súper positiva, llama al sector empresario, se acordarán, a la sintonía fina. Sí. Que significaba la posibilidad de ir achicando costos porque iba a aumentar gradualmente la tarifa. Cristina tenía una imagen positiva muy grande después de las elecciones, no lo hace porque no quería erosionar el costo político que eso le llevaba. Entre el 2013 lo intenta hacer, tampoco lo hace. Y hoy estamos llegando a esta situación, ¿no? Porque digamos, gradualmente lo pedimos hoy, y es lo que estamos pidiendo que sea gradual, pero quizás hubiese sido gradual también en la anterior etapa, en el cual hoy la realidad que... Vos fijate a la situación en que se llega, ¿no? Sí, tal vez, Gustavo, vos podrías explicar por qué se hizo eso, que fue perverso. No, perverso fue lo que hicieron. Cuando se ganan las elecciones del 2011, primero, la justificación del subsidio tiene una razón de ser, que es la crisis del 2001-2003. Digo, pero estábamos 10 años más tarde. No. En el 2011, eso la famosa sintonía fina... No, supuestamente el país creció un montón. Pero déjeme contestar. Sí, creció un 100% el PBI. ¿Y cuánto crecieron las tarifas? Mucho menos. Entonces, es cierto, yo creo que fue un error, a partir del 2011, ese famoso sintonía fina, no haberlo ajustado. Esto no exime del error brutal, más que el error brutal, de la toma de ganancias que intentó Aranguren, que para mí tiene una incompatibilidad grosera, siendo ministro de Energía y accionista de Shell, y hasta hace poco CEO, y no debería serlo, esta transferencia de recursos tan brutal. Ensayó el 2000, no le salió, ensayó el 400. Igual lo que ustedes hicieron no fue un error, fue una especulación política de pésima idea. Yo te corrijo. Porque fue una decisión política a todo el país. No, fue una decisión política. Fue una decisión política, fue vergonzosa. Vos podés estar en contra de la decisión política. No, pero fue perversa. Es una decisión política. No. Cuando Macri decide sacarle las retenciones, cuando Macri decide sacarle las retenciones al agro y a la minería, son 120.000 millones de pesos que se dejan de recaudar. Es una decisión política. Vos podés compartir. Pero fomenta el mercado. No, ustedes reventaron la energía. Nada. Hoy el país no puede hacer no fomenta nada. Hoy al mediodía los interrumpo justamente para contarle a la gente que está del otro lado qué fue la respuesta del gobierno. ¿Qué fue lo que pasó? Se dio a conocer el fallo de la Corte Suprema y rápidamente estuvieron en conferencia de prensa Marcos Peña, Juan José Aranguren y Garabano para explicarle concretamente a la gente qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Escuchen qué es lo que pasa en Casa de Gobierno. Lo normal es que los fallos de la Corte Suprema se cumplan. Por lo tanto, se va a emitir las órdenes a las empresas para que refacturen con las tarifas del cuadro tarifario anterior. También deja claro que lo no residencial está vigente y es válido, y eso también creemos que es importante. Tal como nos pide el fallo de la Corte, estamos hoy convocando a audiencias públicas en el término más breve posible que permite la ley, que son más o menos 3 semanas. Tenemos que trabajar en la Argentina en una mejora estructural de un sistema energético que está en una crisis muy profunda, ya hace varios años, producto de malas políticas, producto de muchos años también de distorsiones, de mentiras y hasta, de nuestro entender, estafa al final del día, porque sin energía nosotros no podemos crecer como país. Aquellos que pagaron la factura, que son la inmensa mayoría, les va a llegar una nueva factura. Y esa nueva factura va a estar acorde a este fallo judicial. Tendrá una nota de crédito por la diferencia. Todos entendemos la herencia recibida, pero la verdad que la gente cuando va a pagar a fin de mes no se acuerda de la herencia recibida.
se acuerda de lo que tiene que pagar y esto lo decimos permanentemente. Entonces, miremos de acá para adelante qué es lo que va a pasar con el bolsillo de cada uno de los ciudadanos de la Argentina o de nuestras empresas. Damián, ¿qué van a hacer ustedes como Cámara? ¿Van a proponer un amparo o van a ir con soluciones o con pedidos? Yo te puedo decir el comunicado que emitió oportunamente CAME, en el cual sugería que, de acuerdo a la incidencia que tenía el tarifazo en las pymes, haya una incidencia para bajas, medianas y un poquito más grandes. Y que eso sea gradual. Eso es lo que CAME emitió oportunamente. Y por ahora es un momento de diálogo, de tratar de consensuarlo, no de presentar un amparo. ¿Lo tienen el diálogo? ¿Lo tienen? CAME tiene un diálogo con el gobierno, permanentemente. Okay. Sí, sí. CAME dialoga siempre. Siempre dialoga. Dos preguntas quería. Una, si no considerás que hubiera sido un poco más prolijo, digamos, que la Corte tomara una decisión parecida a la que propuso la Procuradora, que era como, bueno, empecemos de vuelta, digamos, dado esta cantidad de lío que se armó, marcha atrás y empecemos de vuelta con una cuestión gradual, si no opinan eso ustedes. Y por otro lado, en caso de que no prosperen los amparos o lo que sea, ¿cómo sería ese tarifazo en el caso de las industrias? ¿A dónde se trasladan? ¿A los precios que uno paga como ciudadano? ¿Cómo sería? Te contesto la segunda. La realidad es que hoy se determinó que es que hasta 500%, eso ya lo había determinado el gobierno. Entonces hubo una derivación de costo a precio gradual, pero obviamente en este intermedio, en este paréntesis, las pymes de alguna manera estaban viendo cuál era el fallo. Ahora claramente eso va a ir a costo. El problema es que se genera en un momento de un deterioro del mercado interno importante, una caída de las ventas importante, con un aumento importante del costo respecto del margen que hoy está teniendo esa pyme. Eso es la primera. Respecto de hacia futuro, bueno, Aranguren dijo que va a hacer una revisión del cuadro tarifario integral. A mí me parece que todas estas son parches que se fueron produciendo en una situación que fue muy poco planificada, muy poco deliberada. Me parece que en ese sentido, parte de que en Argentina, en el primer semestre del año, también no hayan recaído inversiones extranjeras directas, porque porque el cuadro fiscal macroeconómico es complejo. Déficit fiscal del 6,6%, tenés una inflación del 40%, y ¿sabés qué? Una empresa extranjera que va a invertir al país no sabe cuánto vale la energía para producir. ¿Cuánto vendí unas tardes? Media falta tiene aquí. Hay mucho tránsito. Sí, bueno, media falta. Son todos los alumnos. Sí, media falta. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Prestó atención, estuvo siguiendo lo que pasaba hoy en la Corte Suprema. Sí, se habla en todos lados. Sí, okay. ¿Qué opinión le merece? ¿Cree que está el fallo va en contra de lo que pidió el gobierno? El fallo es a favor de lo que reclamaba la gente. O sea, evidentemente la Corte Suprema escuchó lo que manifestó la gente en diversos lugares, en la calle misma. También escuchó y fue consecuente con los más de 50 amparos que fueron presentados en la justicia. Y la verdad que también escuchó asociaciones del consumidor, asociaciones civiles, que venían bregando para que esto tenga un freno. Entonces, si nosotros analizamos esta posición del gobierno de no querer escuchar y persistir en el error, persistir en el capricho de aumentar a este costo, evidentemente le salió mal. Digo, la única verdad es la realidad, dijo el otro día Aranguren. Bueno, la realidad es que la gente la estaba pasando mal y que además nosotros tenemos que dividir en ese sentido, Silvia. Una cosa es el usuario, la economía doméstica de una familia, y además también hay que sumarle el tema de la actividad económica. Muy bien, y es de lo que estábamos hablando con las pymes, ahí están las cooperativas, ahí están las empresas que no tienen grandes volúmenes de utilidades o de rentabilidad, legisladora, que no están contempladas en este fallo de la Corte, ¿no? Un minuto, pero legisladora, que todavía no habló, pobre. Sí. No, gracias Silvia por invitarme. Pero yo te pregunto, y reunida con Aranguren por el Foro de la Tercera Edad, que estamos junto a Graciela Ocaña trabajando arduamente desde hace meses con el tema de las tarifas. ¿Cómo íbamos a ir adelante con la crisis energética que nos dejaron? Cuando nos reunimos con Aranguren, él estaba sumamente preocupado por esta situación y este tarifazo que se había dado tan de repente, pero no había realmente la crisis energética. Es imposible que una empresa hoy de otro país pueda venir a invertir, a instalarse y a producir con la crisis energética. No se iba a poder.
Entonces, frente a esa situación es lo que tenemos número 1. Número 2 es lo que te contaba en la pausa, Silvia. Comenta el ministro en ese momento que empiezan a hacer cruces que hasta ahora no había de diferentes cuadros poblacionales y vos te encontrás que determinado cruce te da que la que paga la tarifa aparece la mujer, puede estar a mi nombre la tarifa y yo puedo ganar 7.000 pesos. Entonces dentro de un subsidio. Y resulta que estoy casada con mi marido que gana 800.000 pesos por mes. Entonces tampoco cerraban los cuadros tarifarios en cuanto a los cruces. Eso es todo un trabajo de reelaboración y de reingeniería que se está haciendo. Pero hay algo del fallo, perdón, perdón, diputada, hay algo del fallo. Pero igual es interesante porque lo que ella dijo... Permitime cerrar el concepto. Estuve reunida con Jorge Todesca del INDEC y me dice que de la desconfianza y la falta de transparencia que recién ahora nos están viniendo a decir están trabajando en forma transparente, el 25% quiso responder las encuestas. El resto consideraba que no valía la pena porque si no se medía la pobreza, no se medía los índices de educación. Hay algo del fallo que no se sostiene. Era una hay algo del fallo que tienen razón ellos que no se sostiene, que es lo siguiente. Todo era una sensación, ¿Por qué Silvia? yo tengo derecho a una audiencia pública para que me aumenten el gas y el kiosquero de la vuelta de mi casa o el almacenero o uno que tiene una pequeña pyme no tiene derecho a que se le hagan una audiencia pública para enterarse qué tipo de tarifas Por tiene? eso, Pablo... Eso no se sostiene. El argumento que saca la Corte lo saca de la galera, no lo había utilizado ni la Cámara Penal ni la Procuradora, nadie había hablado por eso... y no es la ley. Sí. Y se basa en la jurisprudencia de la Corte que dice que para las demandas colectivas tiene que ser un grupo homogéneo que no pueda acceder a la justicia. ¿Por qué dice Barleta que sí que es la ley? Por eso, Pablo, me parecía más prolijo en ese sentido. Yo coincido con la procuradora que decía, paremos a sacar la pelota y empecemos de vuelta. Me dio la palabra. No, yo respeto a Cabandier, pero tenemos que ser claros con la lectura del fallo. Yo no sé si vos tuviste tiempo de leerlo completo. El fallo de la Corte no refiere en ningún momento, salvo en el caso de un solo juez, de todos, a el tema de los montos, que dice que tiene que tener razonabilidad. El resto no habla en absoluto de que si es razonable 400, 2000 o debe ser 30. Yo no quiero ponerme a discutir. Déjame terminar. 42 habla de razonabilidad. No, el fallo de la Corte yo te pido que lo leas completo, te puedo dar el nombre del juez, que es el único santafesino, amigo mío, que dice, que habla de la razonabilidad. Razonabilidad, no dice tampoco que es exagerado ni nada. Porque la Corte sostiene, y los legisladores también, que es una potestad del Ejecutivo. Exactamente, el precio. es cierto que el artículo 42 de la Constitución Nacional habla de la razonabilidad. Lo que pasa es que tampoco son razonables los que tenemos ahora. Convengámoslo. ¿Por qué además no son razonables? Porque tampoco es razonable que sea tan barata. 20, 30 o 40 pesos es de luz. verdad eso. Y tampoco es razonable que vos... ¿De dónde sos vos? Capital. Yo acá de Capital. ¿Por qué yo tengo que pagar 6 o 7 veces más que vos? Pregúntele a la provincia, que fue la que le subió. ¿Querés que te conteste? Mira, tu gobierno no solamente eliminó los subsidios, es el gobierno además de los aumentó el valor mayorista tanto de la energía como del gas, lo que se conoce como boca de pozo. 6, 7 veces hace 10 años que pago más. Mira, ¿qué me está diciendo? ¿Argentina es el único país que subsidia la energía? No. ¿Y qué me importa? Hay más ¿Qué de otros países 80, subsidian? No importa que subsidien. Pero eso subsidia la producción. Quiero interrumpirlos para hacerte una pregunta muy corta, porque después quiero aclararle justamente a la gente que está del otro lado qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Para ir directo con lo que decía Barleta, ¿vos no crees que tendría que haber habido una actualización en las tarifas? Porque está muy dividido el partido de ustedes en esta cuestión. No, a ver, de hecho nosotros hemos hecho actualizaciones de las tarifas. Por ejemplo, acordate que cuando nosotros sacamos el esquema para que las personas puedan optativamente eliminarse los subsidios de sus servicios, se anotaron nada más que 33.000 personas. Aranguren no se anotó, por ejemplo. Preguntale a la gente si quiere pagar 30 o 300. Fuimos muy pocos los patriotas. Pero para contestarte, por favor, por ejemplo, vos decís, ¿pero por qué la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires tenían energía más barata que Santa Fe o Córdoba? Córdoba incluso es una de las provincias que tiene energía más cara. Y que hoy tiene un despiole que Dios me libre. Pero lo cierto es que la medida del gobierno, que fue eliminar subsidios y aumentar el valor mayorista de la energía, ¿sí?, hizo que Córdoba haya aumentado un 150% o 200%, o Misiones aumentó un 500%.
O Catamarca Vos sos aumentó político, un trabajás en la 300%. política. Una ¿Entendés? medida de esta no es la peor medida a nivel, no quiero decir popular porque uno lo asocia a un montón de cosas, pero Claro. no es una medida muy fea para dar a la gente y que por eso capaz en algún momento no se tomó. ¿La que hizo el gobierno? Sí, sí. Mira, lo que pasa es que hay que entender esto. Nosotros elegimos un país, una matriz productiva donde la energía tenga un costo accesible y los salarios estén altos. Sí, pero y la maquinita atrás producía billetes, Juan, y terminamos con una inflación gigantesca. Silvia, Macri está pensando un país inverso al que nosotros pensamos. Energía cara y salarios bajos. Digo, como Indonesia. Digo, país Indonesia. Pasamos del autoabastecimiento a pagar 13.000 millones por año. Pero yo, Eso es parte de la política que ustedes decían. Una cosa no justifica la pido. otra. Digo, se mandaron un tarifazo impagable, no pensaron en la gente, tuvieron que retroceder. Ahora la Corte les dice que una parte no. Yo creo que hubiera sido mucho más prolijo que se anulara todo y que empezara todo de vuelta. Porque hay pymes que todos no somos jueces pueden... ahora, No, es mi opinión. Y vos me decías que usted cumplía con... Pero yo, una cosa es respetar el fallo de la Corte y otra cosa es que no pueda opinar, Barleta. Además, Gustavo, soy abogado. Así que yo doy mi opinión. No hay que opinar, hay que cumplir nomás. ¿Cómo no hay que Pero si la tienen que cumplir ustedes. El gobierno son ustedes. Hay que cumplir, el fallo de la Corte. A ver, ¿Cómo no hay que opinar? Estoy opinando, Por favor, estoy ¿cómo no hay que opinando opinar? que hubiera sido más prolijo, mejor, porque yo imagino que muchas pymes van a presentar amparos y el fallo de la Corte habilita a esos amparos para frenar los aumentos. Por eso, entonces digo, hubiera sido mucho más prolijo. Pensemos Decir, acá en adelante. ¿por qué no hacemos todo de vuelta? Pensemos acá en adelante, ¿no? Pensemos acá en adelante. Gracias, Damián. Eso es lo que intento. Pensemos Pensemos acá para adelante. Yo digo, está a ver, arriesgando Macri demasiado. supuestamente tiene una visión desarrollista de la economía. Supuestamente. No. Paren ahí. Dijo supuestamente. Neoliberal conservador. Bueno, supuestamente. Entonces, más una visión conservadora que ustedes no desarrollista, hay en el Frondizi, país. Sí. ¿qué hizo? No tiene nada que ver. Pero pará. Seleccionó los sectores estratégicos de la economía que había que subsidiar en la producción. ¿Qué se está determinando? Que la producción tenga un tope de 500 pesos todos. Entonces, para mí, ¿cuál es la solución? Ver cuáles son los sectores de la economía, cuánto subsidio a cada sector y en qué nivel. Esa para mí es lo que tenemos que ver para adelante. Pero no Queremos está una haciendo Argentina eso para Macri. adelante. Macri no está haciendo eso. Bueno, Pero Macri puso la levaca al 38% y no hay Silvia, inversión productiva. Digo, soy no vienen a diputada. invertir acá porque el 50% de las fábricas de auto tienen capacidad ociosa y el 35% del resto de las empresas tiene capacidad ociosa. Entonces, y no hay ninguna Yo quizás, claro, de volver a las LEVAC y demás, yo quiero traer el tema de vuelta, explicarle a la gente que está del otro lado, escuchándonos a todos nosotros, qué es lo que va a pasar a partir de ahora, cuando a uno le llega la boleta justamente de gas, concretamente, que fue de lo que se habló hoy, si bien ya la Corte Suprema recibió también respecto a lo que puede llegar a pasar con la luz, explicarles a todos ustedes qué va a pasar a partir de ahora con las boletas que recibimos. Vamos a repasar, si les parece, a través de estas placas, y dice, esto es según Adecua, los usuarios residenciales, si usted ya pagó la factura de gas, va a recibir una nota de crédito en la próxima factura, no se devuelve el dinero. Los usuarios residenciales también, aquellos que no pagaron la factura con aumento, van a recibir una nueva factura, esta refacturación de la que mencionaba Peña en la conferencia de prensa en el día de hoy. Con la tarifa vieja. Si no recibió la factura de gas en los últimos meses, recibirá factura con valores que se manejaban en marzo del 2016. Se retrotrae, tal cual lo dice el fallo, a la tarifa de marzo de este año. No hay que hacer ningún reclamo ante la empresa. Y por último, se mantiene la tarifa social. Estos son los puntos más importantes que dicen para los usuarios residenciales el fallo del día de hoy. Mumi, guarda, si en un mes hacen la audiencia pública, en 20 días después ya pueden aplicar el tarifazo. Pero claro, va a haber una ventaja para todos nosotros. Esperen. ¿Cuál va a ser la ventaja? Que vamos a estar gastando mucho menos gas que el que gastamos en el otoño, porque el otoño fue uno de los más fríos en la historia de la Argentina, y entonces el tarifazo no va a ser tan duro. Ahora, lo que yo les pregunto es esto. Vamos a ver. Pero perdoname un segundo, Juan, disculpame un segundo. Bueno, a ver, la discusión es la audiencia pública, no. La discusión es el sinceramiento, llámenlo, el tarifazo, llámenlo, como más le guste, depende del bando que estén. Un minuto. decía tarifazo. Entonces, pero de todas maneras, a lo que voy es esto. Si el problema que están teniendo o que está planteando la gente es que no puede pagar esta tarifa, ¿qué van a hacer después de la audiencia pública? Va a ser otra tarifa. No, esperamos nosotros que sea otra tarifa, que sea segmentada,
por región, por capacidad económica, por consumo. Es que se analice todo eso. Primeramente quiero hacer un segundo. El gobierno va a ir con una propuesta diferente. Un segundo. Perdón. ¿Vos te llamás? Lo que él decía lo está haciendo. Nosotros tuvimos una reunión con Aranguren ayer. Pero está hablando ella. Barleta, discúlpeme. Habla la señora. La diputada Calciano. Gracias. Claudia Calciano. Es peor que mi vida. Claudia Calciano, gracias. Ahí te lo digo, Silvia. Yo te quiero contestar una cuestión. Dale, Claudia. Soy peronista. Bien. Dentro del Frente Cambiemos. Con lo cual, me duele mucho. ¡Qué contradicción! No, querido, no. Ustedes esa no tienen ninguna. Esto demuestra, formo parte del partido FE del Momo Venegas. Sí. Estamos trabajando muy fuertemente en el agro. Secretario General del Trabajo No Registrado, Momo Venegas. ¿A vos crees eso? Yo diría que el secretario general. El sector donde más trabajadores hay en negro es un minuto, Juan, un minuto, por favor. Comentaron que no registráramos los trabajadores generando populismo para llevarlos. Nosotros somos gente de campo, laburamos y nos reventamos para formar un sindicato y un partido porque el PFJ ustedes lo destrozaron. Hay trabajadores hacinados que viven en condiciones paupérrimas. Nosotros somos un frente que se llama Cambiemos. Dentro del Frente Cambiemos tenemos diversidad de conceptos. Y en los conceptos me duele que digas que tenemos ausencia de conciencia social, de no saber que todos estos meses no estuvimos haciéndonos los distraídos. Estuvimos detrás de todas las tarifas y viendo cuál era el plan más adecuado. ¿Es el mejor? No fue el mejor. Es lo que encontramos en grave situación. Nos estamos ocupando de los jubilados. El PAMI es un desastre. El ANSES es un desastre. Puerta que abrís, puerta que está quebrado el país. Explícame cómo estamos haciendo a 8 meses de gobierno para poder gobernar. ¿Vos te crees, Silvia, que vamos a ir al frente? Un minuto, está hablando ella. Tarifazo, en una situación de tarifazo. Nosotros tenemos conciencia social de lo que está pasando. Estamos con los jubilados. No recibían los medicamentos, no recibían las situaciones que necesitaban básicas. Lo único que recibían, hermano, eran bolsos de comida. Pero el gobierno va a la audiencia con este tarifazo o va a hacer algo nuevo. Esta es la pregunta. Vamos a hacer algo nuevo. Está haciendo. Nosotros aprendemos. Yo le quería decir, hay 320 empresas de altísimo consumo energético. Pues perdónenme un segundo, les pido por favor, no hablen mientras otro está hablando. Eso no se los enseñaron cuando eran chiquititos. No hablen en la mesa. Las monjas. Yo lo que no termino de entender es lo siguiente. Sí, mi amor. Evidentemente este modo de llevar adelante el tarifazo fue incorrecto. Lo reconocemos todos. Muy bien. Lo que yo no entiendo, y en mi tiempo acá no ha podido contestarme ningún representante del Frente Cambiemos, es si eso lo asumimos todos, ¿por qué ante cada amparo había una apelación para seguir llevando adelante lo que ya habían reconocido que estaba mal? ¿No era mejor decir, efectivamente nos equivocamos, no apelemos esta medida judicial, vamos de vuelta para atrás y empecemos de cero? Lo que yo digo es, porque si no, ¿sabe cuál es el problema? Yo respeto mucho su opinión respecto de lo que usted dice, de lo que pasa o no pasa, pero a veces me parece que caemos en generalidades, decimos porque ustedes, los otros se hacen. Yo digo, vamos a los hechos. Bueno, los hechos es que este gobierno apeló cada medida judicial. Sí. Cuando estaban reconociendo que estaba mal lo que estaban haciendo, yo no entiendo. Estás mezclando dos temas. Sí, exacto. Se apeló porque el fallo no se condujo desde el punto de vista de la ausencia de las audiencias. No, se planteó... Vidal es otra cosa. Te puedo contestar. Pero que eso nosotros reconocemos cosas que se hicieron mal. Cortito, pues vamos a cerrar el tema y nos vamos a ir a... No el tema del monto o de que es lo que se metió la Cámara. Por eso se apeló. Es que si está mal, lo que hay que reconocerlo y no apelar. De hecho, la Corte Suprema no tomó tal cual el fallo que estaba en contra del gobierno por el tema de las tarifas. Yo lo que digo es, ¿por qué apelaron ante cada instancia? Por lo que te estoy explicando. Entonces quiere decir que no estaban reconociendo que estaba mal, estaban especulando políticamente. Esa respuesta es la que vale. Esa respuesta es la que vale. Era tal la crisis energética, ya cerramos, y acá Silvia, cierra, que nosotros necesitamos inversiones para generar trabajo.
Sí, ya y sé, esto, yo le pregunto otra cosa, yo diputada. comprendo, pero esta era la situación. Realmente cada puerta que abrimos está todo vacío. Bueno, pero yo le pregunté otra cosa que no me contesta ningún diputado nacional. Me pone como loca. Nosotros lo entendemos que quizás no fue lo correcto. Bueno, ni nacional ni de ninguna parte. Pues ya al sexto diputado que le pregunto y no me lo pueden contestar. Un minuto, dice que te lo contestó. ¿Se lo puede recontestar, Barleta, por favor? Sí, a ver. ¿Por qué? La pregunta de Mariana fue, nosotros, ¿por qué apelaron cada fallo? ¿Por qué? Porque si bien vos tenés razón en que reconocemos que las cosas no se hicieron de la mejor manera, es más, y lo dijo ayer el presidente del bloque radical, Mario Negri, se tendrían que haber realizado audiencias. Lo reconocemos y lo dijimos. Entonces, pero eso no quiere que no haya, a ver, que estemos en contra o no estemos de acuerdo con algunas cosas que se hicieron, no quiere decir que estemos de acuerdo con todo lo que la justicia había fallado. O sea, por eso se apeló. Tiene razón Juan cuando dice que había una enorme cantidad de fallos, algunos se apelaron, otros no, eso es cierto, pero ¿por qué apeló el gobierno? Porque no estaba de acuerdo con todo lo que se había fallado. Pero además está en su derecho, ¿no? Si está bien o no, pero está en su derecho. Pero digo, si reconocen que está mal... Señores, hemos terminado el tema. No, se acabó el tema. Damián, mil gracias por haber venido y habernos explicado. Es un placer. Nada, serás invitado nuevamente. Bueno. Señores, vamos a ir a otro tema que nos importa muchísimo. Tiene que ver con la educación. No nos cansamos de decir. Yo desde que era chiquita digo, los chicos son el futuro del país. ¿Será verdad? ¿Será verdad para los políticos? ¿Será verdad para los maestros? Vamos a plantear el tema. Otro paro docente. ¿Se usa a los chicos? Hemos resuelto un paro nacional educativo para el día 24 y hemos resuelto también una jornada nacional de protesta el día 2. El gremio de docentes bonaerenses, SUTEBA, anunció también un paro de 48 horas en reclamo de la reapertura de paritarias. Por un lado, el tema de la reapertura de las paritarias salariales. Esperamos que el gobierno lo entienda, que escuche a tiempo. Consideramos que a raíz de la devaluación, los tarifazos, la inflación que estamos viviendo, es lógica una reapertura de la paritaria. Se incumplió el tema de los planes nacionales que está planteado en la paritaria. En muchas provincias estos planes se han desactivado. Temas que tienen que ver con la asistencia educativa, como comedores, copa de leche. La participación activa a la marcha federal convocada por la CTA con paro nacional el día 2 de septiembre. Paro docente. ¿Es válido? Es válida es la pregunta que nos hacemos nosotros, porque por parte del Ministerio de Educación Nacional, concretamente lo que explicaban en las últimas horas, como veíamos recién, es que el paro docente es excesivo. Así lo dijeron en el día de ayer. Y por otra parte también lo que explicaban es que no van a volver a abrir las paritarias, entre otras cosas. La medida de fuerza está planteada, es el próximo 24 y así también otra medida de fuerza el 2 de septiembre. La realidad es que la educación, lo más importante que nosotros tenemos aquí en el país, o por lo menos donde tenemos que hacer centro, y es otro de los problemas. Bueno, y lo tenemos a Sergio Romero, que es secretario general de la Unión Docentes Argentinos, sí. ¿verdad? Que ustedes son nacionales. No, tenemos representación en todo el país, en todas las provincias. Exactamente. Sí. Tienen representación en todas las provincias. Sí. ¿Por qué fueron al paro? Bueno, precisamente porque estamos en contra prácticamente de las pocas medidas que ha tomado este ministro de Educación y Deporte de la Nación. Nosotros somos representantes de los trabajadores, manifestamos el sentir de los trabajadores. El 24 de mayo y el 2 de septiembre van a ser contundentes. Hay más de 1 millón de docentes en la Argentina que van a parar. A mí me encanta porque yo lo escucho, Romero, y es como diciendo, qué bueno, qué fuertes que somos, van a parar más de 1 millón de docentes. Y nos da tristeza, con todo el respeto del mundo que tengo al hecho de que puedan ejercer su protesta absolutamente. Pero me da la sensación como que tanto de un lado como del otro siguen estando los rehenes los chicos. No, los docentes también somos padres, o sea, en todo caso sufrimos lo mismo. Lo que nosotros queremos es gestión. Yo estaba escuchando el debate anterior y me tomaba de algo que decía el diputado y amigo Mario Barleta, cuando decía este gobierno va a cumplir el fallo de la Corte, como que fuera una cuestión. Sería bueno que este gobierno cumpla todo. Te voy a contar, hace un poco menos de 30 días tuvimos la última reunión paritaria
Hay un acuerdo paritario del año 2014. Para que se sepa, un acuerdo paritario tiene fuerza de ley, o sea, compromete a las partes. Hay una parte importante donde el gobierno se compromete en la formación permanente y en servicio de los trabajadores, capacitación. Y el ministro Esteban Burri dijo, leí el acta, no me gusta, por lo tanto no lo vamos a aplicar, váyanse a la justicia. Y cabe otra pregunta, ese es el escenario en el que estamos discutiendo con este ministro, ¿no? Y cabe una pregunta que se lo hago todo el panel acá. ¿Alguno de ustedes puede vivir con 8.500 pesos por mes? Hay miles de trabajadores de la educación que están percibiendo esa ¿quiere cifra. responderle algo a Romero? A su amigo yo comparto Romero. plenamente que la educación, y no es este gobierno, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, en los discursos aparece como uno de los temas, o el tema más importante. En la realidad, solo hablamos de educación cuando hay un conflicto salarial y va a haber un paro. Sí. Este país, desde la década del 90, lamentablemente, destruyó la... hablando de contradicciones que la acusaste a ella, usted, el menemismo también. No, sí, ella es menemista. No, Chicos, déjense de chicanear al divino botón porque eso ya fue. Fue un chiste para Juan, fue un chiste para... No, lo digo, en la década del 90, con la excusa de la federalización, se provincializaron la educación. En realidad se le tiró por la cabeza a los gobernadores. Se sigue haciendo lo mismo ahora. Todos los planes socioeducativos, Burri los provincializó. Bueno. Volvimos a la década del 90. No, nunca salimos. Nunca salimos de la década. La educación sigue... Se está fortaleciendo. Yo te escuché con atención. Además somos comprovincianos. Sí, por supuesto. Sí, amigos de los... Y comprovincianos. Y él es el rector de la Universidad del Litoral de Santa Fe. Entonces, yo creo que lamentablemente necesitamos una verdadera revolución educativa que contemple... ¿Quién la va a hacer, Barleta? ¿Me puede explicar quién la va a hacer? Ojalá, porque yo soy parte de Cambiemos, ojalá este gobierno la haga. Sí, pero parece que el gobierno quiere mandar al ministro de Educación, lo quiere mandar de candidato en la provincia de Buenos Aires. Pero no me mezclé los temas. Yo le pedí ese término que usa el diputado. Yo te prometo que lo hago en 2 segundos. Después yo le quiero responder a eso. La revolución educativa, por empezar, nadie piensa en la primera infancia. Desde los 45 días de haber nacido vos tenés que tener la posibilidad del acceso a un jardín de infantes. Lo que perdés desde que nacés a los 3 o 4 años no se recuperás jamás. Pregúntenselo a Manes, pregúntenselo a quien quiera. Si no te educás, no te alimentás bien, no tenés pero salud, los políticos tienen que solucionar, no tienen que hacer eso lo hacemos los periodistas, contar con lo mal que estamos. Vos sabés que ese término, es lo que estoy diciendo que estoy proponiendo. Ese término que dijo el diputado, revolución educativa, yo le pedí en la última reunión paritaria al ministro que por favor moderara sus términos. No, estamos lejos de una revolución educativa en el país. Ni siquiera la ha encaminado este ministro. Es decir, con comedores escolares que están reemplazando al aula en este momento, porque aquí hay chicos que van a comer, con raciones de 7 pesos. Por ejemplo, Entre Ríos tiene una ración por chico de 7 pesos. Imagínate lo que le puedes dar de comer. Con copa de leche, con la asistencia que está demorada, es decir, los que suministran los... Seguimos sin hablar de educación. Sí, bueno, estamos hablando de la copa de leche, estamos hablando de la comida, pero estamos hablando de asistencialismo. Bueno, y te estoy diciendo y tenemos que volver a la educación. Interrumpió la mayoría de los programas socioeducativos. No tiene rumbo el ministro, es decir, está trabajando a espalda. ¿Vos te pensás que es casual que todos los gremios docentes estemos de paro? Se firmó un compromiso, educativo en el Centro Cultural Néstor Kirchner con la presencia de algunos escasos rectores, algunos gobernadores que pobres tienen que venir porque si no, no son coparticipados, y con ausencia total, siendo que estábamos invitados, del sector docente. Burri está gestionando a espalda del millón de los docentes. No sé si Romero, le interrumpo. Quiero una pregunta. Cuando escuchás todo esto y ves, por supuesto, lo que va a pasar y demás, ¿no crees que, la verdad que se lo pregunto a él, pero cualquiera me lo puede responder, que ustedes tienen alguna deuda con respecto a la educación o creen que en realidad en los últimos años se hizo grandes cosas para la educación? A ver, yo creo que... También le hicimos paro al gobierno anterior, aclaro por las dudas. Es cierto. El rumbo del camino es el que hizo nuestro gobierno. Y también, no solamente nuestro gobierno, hubo otros gobiernos también que hicieron algo, pero... Y también hubo gobiernos que destruyeron el sistema educativo. Nuestro gobierno hizo 1916 escuelas. 1916 escuelas. Están en internet. Son poquísimos. 12 años.
es nada. Y algunas 1916 escuelas. Macri en 8 en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas hizo Macri? Los dedos de la mano. ¿Cuántas hizo Macri en la ciudad de Buenos Aires? ¿Cuántas hizo? No llegó a 10. ¿Cuántos? No llegó a 10. Ellos dicen que no se necesitaban tantas escuelas. No, claro. No, sos periodista, lo tenés que saber. 5.000 chicos por año quedan afuera. En el conurbano las escuelas están destrozadas. ¿Sabes? Un minuto. Un segundo, ¿podemos dejarlo terminar el camino? Este es el camino. 1916 escuelas. La Ley Nacional de Educación, es decir, la recuperación de las escuelas técnicas. Ahora, ¿que faltó? Sí, claro. Juan, faltó. yo te digo una cosa, Sí, tenemos ese 6%, creo que es, ¿no? Del Producto Bruto. Pero los resultados que tuvimos en educación son de los peores históricamente que hemos tenido en el país. Una cosa la cuenta. No han sido. No son los satisfactorios, no son de los peores. Un segundo. Acabás de mencionar el 6% de inversión. Te quiero decir esto. Hay inclusive una confusión de parte del ministro. Esto quiero que lo escuchen porque es tremendo. Eso ya lo sé. No, pero es tremendo lo que voy a decir. Saca por Consejo Federal que va a sostener el 6% de inversión. Él no tiene nada que sostener porque es parte de la ley nacional. Es lo que tiene que trabajar para mejorar, para mejorar el presupuesto educativo, para evitar todo esto que estamos discutiendo. Me voy a limitar a la educación universitaria. Yo fui secretario general de la UBA del 90 al 94 y soy profesor concursado desde hace 23 años en la UBA. Es una minoría los que van a la universidad. No, pero déjame decirte la investigación científica y la universidad, que es importante. No, digo, empecemos por los chicos más chiquitos, pero digo, es importante. El peor momento fue la década menemista, el peor momento de la historia de la educación universitaria argentina. Nos cortaron el gas en la Universidad de Buenos Aires un día porque no había ni para pagar al gas. Y los salarios, si a mí se me ocurría tomar un taxi para ir a trabajar, el taxi me costaba el sueldo, el salario. En estos 12 años hubo una fuerte recuperación del salario. Y nunca, sí, en la universidad. Sí, yo soy docente universitario. Me pego a lo que dice Pablo, Gustavo, porque me parece que no se está entendiendo. Son muy pocas las personas que van a la universidad porque no tienen escuelas a dónde ir. ¿Vos crees que es casualidad mandar 2 satélites al espacio? Más que antes. ¿Vos te crees que fue casualidad mandar 2 satélites al espacio? No, se invirtió mucho en ciencia y tecnología. A lo que voy es a esto. Pero los chicos no terminaban el secundario, Gustavo. Pero déjame, yo hablo de lo único que sé. Claro, pero estamos yendo a otra parte. Me encantaría. Lo 20 minutos para hablar de eso. Él sabe del otro. Estamos yendo a otra parte. Lo que te digo es, a ver, no. Estamos hablando de algo importantísimo, que es la educación, y la educación universitaria y la investigación en ciencia y tecnología, que salva vidas. No, ¿sabes que estamos hablando de que perdimos la calidad educativa que teníamos? Pero la perdimos, ¿sabes qué? En la dictadura y en el menemismo la perdimos. Las dos grandes transferencias a las provincias fue Videla, en cumplimiento de la Constitución. Bueno, lo que digo es... Yo quiero saber algo, porque la realidad es que siento que no va a llegar. No se va a llegar a mucho. Perdonen, no se entiende nada, ¿eh? Ustedes no se entienden nada al paro. El 24 de agosto y van a tener otra medida de fuerza. ¿Puedo hacer una pregunta? Por favor. Gustavo, ¿puedo hacer una pregunta? Le pido yo permiso a usted para hacer la pregunta. No, es que no me dejaron terminar. Hay una medida de fuerza propuesta y demás, ya lo entendemos todos. Pero la respuesta del gobierno hasta ahora, y me repito lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, es no hay plata. O sea... Mira, el gobierno nos pidió un acto de buena fe, es decir, esperen que va a ir bajando la inflación y ustedes van a poder recuperar un poquito del poder adquisitivo. Es decir, nosotros tenemos miles de docentes con 8.500 pesos. Esto quiero que lo entiendan. Es imposible. El docente tiene un presupuesto muy particular porque no solamente tiene actividades como cualquier otra, sino que tiene que comprar útiles, elementos para poder dar la clase. Todavía persiste el docente taxi que tiene más gasto de transporte. Es decir, ya hay trabajadores que no pueden ir a las unidades escolares. Yo estuve recorriendo Salta, Jujuy, Misiones, bueno, sin hablarte que todavía hay escuelas con piso de tierra. Sabemos, yo entiendo perfectamente y me ha tocado en la provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros le pedimos a este ministro no es una cuestión personal contra él. Le pedimos gestión. Hasta ahora no inició la gestión. No sabemos a dónde va. ¿Pero gestión o plata? Pero la gestión se hace con plata, con mayor presupuesto educativo. Tienen que trabajar, ellos tienen que tratar las leyes que están en diputado. Pero bueno, eso es gestión. ¿Estás enojado personalmente con él por algo? No, para nada. Me parece que él tiene... La obligatoriedad de los 3 años lo estamos tratando en la Comisión de Educación. Claro.
Lamentablemente, por culpa de la tarifa, tuvimos que levantar la reunión de fíjate vos, ¿no? Las cosas que pasan en este país. No pudimos reunir la Comisión de Educación porque teníamos que estar discutiendo el tema tarifa. Bueno, estos son los... Hay que discutir un nuevo presupuesto. Estaba caliente. Un segundo, Mariana. ¿Qué? Si todo el mundo va a apoyar la obligatoriedad, Nos quedan 4 minutos, chicos, así que todo cortito. No, que quiero decir esto. A veces hay un profundo desconocimiento. Dos cosas quiero decir, espero que poder terminar, si me permiten, las ideas. Hay un profundo desconocimiento en muchos casos respecto de cuando se habla de la evaluación educativa y se tiene, no sé, el famoso PISA, que la verdad yo coincido con un amigo cada vez que me dice, veo uno que habla del ranking PISA, agárrate la billetera, porque son ladres. Nunca le gustaron medir nada a ustedes, nunca le gustó nada. Pablo, ¿puede terminar de hablar? El 50% no termina la escuela secundaria. Bueno, no se puede, ¿Qué otro dato pero necesitas? no es imposible. El 50% de los jóvenes en Argentina no terminan la educación secundaria. Otro día comento. No hablemos del PISA ni de la pobreza. Deja los PISA, decime, pero es real esa cifra. Pero yo quiero decir dos cosas que yo quiero decir, no lo que quiere el diputado Barletta que yo diga. Bueno, entonces lo que yo quiero decir es que muchas veces hay un profundo desconocimiento detrás de quiénes son los que miden y cómo miden. Me refiero al PISA puntualmente porque es un lugar de estafa y de comercio absoluto y lo conozco al dedillo, por eso digo con esta contundencia lo que digo. Y lo otro que quiero decir es que, por favor, sean más respetuosos con los docentes, todos seámoslo, cada vez que se dice que los niños están de rehén, porque quiero comentar que en la República Argentina, históricamente, quienes hemos sido docentes universitarios y de colegio también... Acá me estás mirando una, acá estás mirando una también. Mirando otra. Entonces, lo que digo es que nosotros muchas veces lo que hacemos, en la mayoría de los casos, es el paro. No es un día que me voy de joda y me voy al cine. Voy a la escuela. No necesitas explicar eso. No, Mariana. Sí, es importante. Porque acá tenemos un profundo respeto y se lo dije de entrada, Romero. Quiero decir que muchas veces los docentes lo que hemos hecho... por salario. Lo que hemos hecho es ir a la escuela, estar con los chicos para que los padres puedan ir a trabajar y tengan con quién dejar a los chicos y conversar con los chicos sobre por qué se van a la escuela, se quedan con los chicos. Usted no me puede decir a mí lo que yo hice o dejé de hacer. No solamente que vamos a que los chicos, algunos chicos van a la escuela y nosotros los asistimos como corresponde. Y aparte quiero agregar algo, no se pierde porque nosotros recuperamos contenido. Esto es de que los chicos pierden, no pierden. También hay que pensar que la escuela no es un depósito de niños. Por supuesto. Y estamos peleando por una mejor educación. El paro implica eso. Dígame, que no sea dinero, ¿qué necesita el sector docente en capacitación hoy para tener excelencia? Una nueva carrera. Bueno, primero, sostener los planes socioeducativos que los está destrozando, Burri. Capacitación. Motivar se necesitan también los docentes. No, un buen sueldo. Bueno, es que sabés que un buen sueldo motiva a un maestro. Un muy buen sueldo. Un muy buen sueldo, exactamente. Donde no vamos a tener buena seguridad si los capacitación que vos lo decís funcione a pleno. Claro. Es decir, pudimos recién hace muy poquitos meses empezar a darle forma al INFO, al Instituto de Formación Docente, porque también veníamos lentos. Y lo que quiero agregar que hay incumplimiento del acta paritaria. Eso un incumplidor sería el Burri, me hago cargo de lo que te digo. Nos debe un convenio colectivo que está por acta paritaria. Tenemos que empezar a trabajar las cifras no remunerativas. Los docentes tienen entre un 25 y un 30% de cifras no remunerativas que componen su salario en todo el país. Es compromiso de acta paritaria, no se empezó a hacer nada. Entonces, ¿cómo no querés que vayamos a paro? Bueno, señores, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Tenemos que entregar el doble de sueldo, pero una nueva capacitación docente. Ok, una nueva capacitación docente por acompañarnos esta tarde. Nosotros los esperamos mañana, ¿le parece? Minutos antes de las 6 de la tarde. Antes tengo una buena noticia. Vamos a felicitar, juro. Vamos a felicitar a los Leones, señores. Medalla de oro, otro orgullo. Para, en este caso, los Leones, primera vez en la historia de chicos. Y un periodista que le dijo Ñoqui a Chaparretegui que se vaya guardando la palabrita en la boquita. Bueno, deporte y chaucito. Hasta mañana y gracias. Hasta mañana, Dios mediante.